una invitación con el celular, y entonces así me conecto. Bueno, arrancamos. Habíamos quedado, vamos a ir rápido porque perdimos valiosos minutos. Habíamos visto la década de los 60, 70. Vamos a ver ahora los 80. ¿Se acuerdan que vimos que la década del 80... Mejor dicho, grabar la clase? Sí, habíamos dicho que sí. Se está grabando de igual manera. Bueno, arrancamos. Habíamos dicho que la década de los 60 y 70 se había desarrollado el modelo agroexportador a partir de las inversiones británicas, a partir de esta interacción entre factores de producción, que había en todo esto una voluntad política, que había factores de poder, que había algún cuadro de situación en el mundo exterior, es decir, había clima para la inversión. Esto lo atribuíamos a efectos positivos exógenos, y además hablamos sobre cuestiones que tienen que ver con la endogeneidad, es decir, con aquello que nosotros podemos aportar para ser apetecibles para la inversión externa. Y acá vamos a ver algo que es importante, que es la década del 80, donde se dan nuevamente estas condiciones luego de la crisis del año 73-75, que es una crisis que descoloca al mundo capitalista, ¿no? A nivel de Europa, en los Estados Unidos. Esta crisis es una crisis que produce grandes movimientos de inmigrantes que se van a empezar a desparramar alrededor del mundo. Hay un despoblamiento importante de Europa, una población que se cree sobrante, también en una parte de Asia y también en partes del África, ¿no? Que están en proceso de colonización. Entonces, esta nueva versión del capital que Hobsbawm, es un escritor inglés, un historiador, la va a denominar la era del imperio, es decir, es un periodo que abarca 40 años, donde los principales países capitalistas conforman verdaderos imperios que buscan colonias por el mundo para proveerse de materias primas, alimentos más baratos, para proveerse de mano de obra, de mercados. Y bueno, ahí entra también Argentina, que no es una colonia, porque es un país soberano, pero tiene un vínculo de complementariedad y de dependencia con la economía británica. Los grandes inversores del periodo anterior son británicos y vuelven en 1880. El mundo se recupera de la crisis, hay otra oleada de inversiones, y esta vez, además de inversiones británicas, va a haber inversiones francesas. ¿Cuánto va a durar este periodo? 10 años. Arranca en 1880 y termina en 1890. Y la pregunta es, en el arranque, ¿qué factores se combinan? Dijimos, exógenos, la recuperación de la crisis de mediados de los 70. ¿Y cuál es el endógeno? Ayer lo mencionamos. ¿Se acuerdan? Dijimos, ¿qué gobierno es el del 80? Hay un proceso importante ahí. El gobierno de Roca. El primer gobierno de Roca. El micrófono hace ruido ahí. Bien, gracias. El gobierno de Roca, chicos y chicas, es un gobierno pro inversiones, ¿no? Es un gobierno en la misma sintonía que el de Mitre, tal vez un poquito más estatista, es decir, el Estado tiene mucha más presencia en el juego de la economía, no como ordenador de la economía,
pero como un constante animador. Es mentira que esta época está hablada por teorías puramente liberales. En el texto de Rocci, eso lo van a ver que está señalado. Hay una fuerte participación del Estado, construyendo ferrocarriles, construyendo obras públicas, endeudándose para atraer inversiones. Entonces, ¿hay un proceso endógeno? Sí. El gobierno de Roca es proceso conocido como Organización Nacional, es la primera, si quieren, forma de gobierno con una Argentina ya consolidada geográficamente, porque se hace la conquista del desierto. La Argentina tal cual lo conocemos hoy, que tenía conflictos limítrofes con Chile, que van a seguir unos años más, pero la Argentina tiene ya una configuración tal como la conocemos hoy. Se conquista la Patagonia, se empieza a conquistar las áreas que estaban en manos de los, hoy diríamos, pueblos originarios en las regiones del Chaco, y se van consolidando también las unidades provinciales, ¿no? El gobierno de Roca, en ese sentido, es un gobierno que también establece una nueva forma política, ¿no? A partir de la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esto pasa en el gobierno anterior, en el de Avellaneda, es casi lo último que hace Avellaneda. Le quitan a Buenos Aires, a la capital, la, la pertenencia a la provincia. Esto genera una guerra civil y la ciudad de Buenos Aires se federaliza. Hasta la reforma del 94, la reforma de la Constitución del 94, la ciudad de Buenos Aires era como propiedad de todos, digamos, ¿no? Propiedad del país. Era una región federal. Se llamaba Capital Federal. ¿Hoy cómo se llama? Ciudad autónoma. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa fue la reforma del año 94, muy bien. Es decir, antes no elegíamos jefe de gobierno como a partir del 99, que fue la primera elección, sino que el intendente era designado por el presidente, por el Poder Ejecutivo. Esto generó una guerra civil. ¿Por qué una guerra civil? Porque se levantó Buenos Aires contra esa decisión del Poder Ejecutivo. ¿Por qué creen? Fue algo histórico, ¿no? Una lucha histórica. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué Buenos Aires quería seguir manteniendo la propiedad de la ciudad? ¿Por el puerto puede ser? Por el puerto, muy bien ahí, Damián, Demián, perdón, y la compañera. Claro, puerto, por las que son los ingresos fiscales y cosas chicas. 2/3 de los ingresos fiscales de la nación provienen de la renta del puerto, de la renta a las importaciones, con lo cual era un botín que fue durante muchos años motivo de conflicto entre las provincias y los porteños, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces, en este contexto, ¿qué es lo que va repetir lo de por qué se genera lo de la guerra civil por el puerto? Porque se cortó un poco. Bien, bueno, ¿por qué había peleas alrededor del puerto? Porque el puerto era una fuente de ingresos fabulosa. Piensen que Buenos Aires, cuando se separa de la Confederación, está la Confederación por un lado y por otro lado el Estado de Buenos Aires trae ferrocarriles, iluminación a gas, empedrado en las calles, empieza a plantear obras de desagües y un montón de cosas. Construye un teatro, ¿no? El Teatro Colón, que está donde está el Banco Nación, frente a la Plaza de Mayo. Ahí estaba el primer Teatro Colón. Es decir, Buenos Aires tenía planta para tirar para arriba, la ciudad se embellecía y las provincias se verán cada vez más pobres. No tiene ni siquiera una moneda que pudieran sostener.
¿Y por qué pasaba eso? Bueno, porque Buenos Aires controlaba los ingresos fiscales del puerto que venían de las rentas sobre la aduana. Por dentro se federaliza, ya no es Buenos Aires, la provincia, la que se queda con esa plata, sino que es el Estado, es la nación. Entonces ahí comienza esta puja que va a ser distinta, pero va a dejar de ser entre provincias y ahora va a ser entre nación, dándole a las provincias lo que corresponde por estos mecanismos de coparticipación. ¿Vieron cómo pasan ahora? Bien. ¿Qué va a pasar ahora con Roca? Bien, Roca intenta hacer un gobierno fuertemente centralizado, se respeta el federalismo y las autonomías provinciales, pero el gobierno, por las dudas, se reserva el derecho a intervenir las provincias en caso de indisciplina. Por ejemplo, imagínense que Santiago del Estero le quiere hacer una guerra al Estado. Entonces, ¿qué hace? O es díscola. Bueno, la guerra es un extremo. Pues vamos a suponer que quiere hacer medidas que Buenos Aires no está de acuerdo. Entonces, ¿qué hace Buenos Aires? Buenos Aires, quiero decir. El gobierno nacional, central, el poder ejecutivo, y la interviene. Profe, ¿puedes repetir que se Profe, cortó, se me por favor? corta. No sé si... Sí. Se corta, ¿no? Sí, Sí, profesor, yo cortaba la última parte. sí. Quedó en que el gobierno se reservaba el hecho de intervenir en las provincias. Quedó ahí. Quedó congelada la imagen. Además, que no vamos a salir por bajar el pozo. Hola. Sí, profe. Hola, profe. Ahora sí se me escucha. ¿Qué tal? Bien, voy a seguir el consejo de ahí, voy a sacar la cámara, chicas y chicos, porque no sé si la señal es débil, así que voy a dejar solo el micrófono, ¿está bien? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Porque a veces pasa esto, que el video es pesado y bueno. Bueno, seguimos. Decíamos que la pelea alrededor del control de la aduana es fuerte, ¿no? Es muy característica de las guerras civiles de la Argentina. Bueno, Roca resuelve eso, resuelve el tema de las provincias díscolas, si hay provincias que se indisciplinan, que son díscolas, él está decidido a intervenirlas con el poder del ejército. Se disuelven las guardias nacionales. ¿Qué son las guardias nacionales? Son los ejércitos provinciales, se disuelven, terminan. Solo hay un ejército nacional con el aporte de ciudadanos de todo el país,
Y, por último, se establece un sistema federal de libre representación de las provincias, no libre elección de las provincias con sus representantes. Era una forma de terminar con esa guerra entre unitarios y federales que había dominado todo el periodo de las guerras civiles. Bueno, vamos a ver. Ese es el factor endógeno, el que aporta Roca y la clase dirigente para este proceso, para mostrar un país viable, un país que sea confiable para los extranjeros, ¿no? Y acá viene el gran cambio que va a haber. Se va a incorporar la provincia de Buenos Aires a la agricultura. ¿Y cómo lo va a hacer esto? Bueno, esto lo van a hacer los arrendatarios. ¿Se acuerdan que decíamos que el trigo que se consumía en la Argentina venía en gran parte de Chile o Estados Unidos? Bueno, ahora vamos a empezar a producir el trigo, se va a empezar a producir en gran escala, localmente. Eso había comenzado en las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe, sobre todo, y ahora se empieza a expandir en Buenos Aires. Y hay otra cuestión, se empieza a refinar el ganado vacuno. Son dos procesos que se van a dar en los años 80. ¿Qué significa refinar el ganado vacuno? Se van a traer vacas de Inglaterra. Capaz que las escucharon nombrar, el Aberdeen Angus, el Shorton, este nunca me sale. Bueno, ya me voy a acordar. El ganado criollo, el antiguo ganado español que venía de la época de la colonia española, empieza a ser desalojado. Y también es desalojado, porque, ¿por qué pasa esto? Porque empieza a darse más importancia a la producción de carne que a la producción de cuero y de cebo, como antes. Es decir, la industria del cuero sigue, pero ya no se cría el viejo ganado criollo español, sino que se hacen nuevos cortes, nuevos tipos de ganado, y se hacen los cortes tal como los consumen los ingleses. Nosotros comemos la carne tal como la consumen los ingleses. Vieron que cada país tiene un corte de carne particular. Bueno, nosotros tenemos el mismo que tienen los británicos. Entonces, fíjense cómo la Argentina ya se perfila como un proveedor de lo que va a pasar acá es la creación, y te la dije que lo íbamos a hablar hoy. ¿Se cortó otra vez? Sí. ¿Ahora va bien? Claro, se le da importancia a la carne antes que al cebo, porque ya está en desuso, y tanto también al cuero, ¿no? Que el cuero había sido uno de los bienes iniciales que había producido la Argentina para los mercados de exportación. ¿Saben cómo se desarrolla la agricultura y la ganadería en la provincia de Buenos Aires? Con la estancia mixta. Esto lo van a ver en el texto de Miles. ¿En qué consiste la estancia mixta? Son esas porciones de territorio, alrededor de 200 hectáreas en promedio, que tienen los arrendatarios y que dividen en dos. Una parte la destinan a la siembra y otra parte a la cría de ganado. Entonces fíjense cómo ya desde el núcleo más chiquito de la unidad productiva comienza la estrategia de diversificación. ¿Qué es lo que se diversifica? Imagínense que hay malos precios en los granos. Entonces, ¿cómo compenso las posibles pérdidas que puedo tener por las ventas de granos?
Bueno, con la venta de ganado. Y viceversa. Si hay un periodo flojo para los precios de la carne, lo puedo compensar con las cosechas, que son al menos 2 al año, ¿no? ¿Qué se hace? Si tuviera el pizarrón lo podría explicar, pero es sencillo. Hagan de cuenta que tienen un rectángulo y lo dividen en dos. En un lado ponen cultivos, por ejemplo, trigo o maíz. En otro lado ponen vacas. Cuando se cosecha el trigo o el maíz, se planta alfalfa. Entonces, ¿qué se hace? Las vacas van de un campo al otro. Y el campo donde tuvieron las vacas fue un campo que las vacas pisotearon, abonaron, y eso que generó una fertilización natural de la tierra. Entonces, la próxima campaña de siembra se inicia ahí donde estuvieron las vacas. ¿Se entiende cómo se rota? Y eso se rota al menos una vez por año. Entonces, de esa manera se logra una optimización del uso del suelo y de los recursos. Y además, se tiene una política de prevención, ¿no? De control de la incertidumbre. Hay un efecto ahí básicamente anticíclico. Si tengo un mal ciclo en la agricultura, bueno, lo compenso con un ciclo en la ganadería. Si tengo un mal ciclo en los dos, bueno, ahí pierdo, ¿no? Y ahí cuando perdía realmente el arrendatario, que corría con todos los riesgos en este emprendimiento. Bien, eso lo vamos a ver que se desarrolla a lo largo de toda la década de los 80 y para la década del 90 la Argentina ya es un gran productor tanto agrícola como ganadero. Pero ¿por qué pasa esto en esta época y no pasa antes? Bueno, hay una maduración de los factores de producción, porque los ferrocarriles ya llegan más lejos que hace 10 años atrás, porque hay más ingreso de mano de obra, con lo cual tenemos mano de obra suficiente para poder hacerse cargo de las tareas rurales, porque también tenemos la aparición del buque frigorífico, que permite llevar la carne en las cámaras de frío, que eso 10 años atrás no había. También tenemos la aparición del nuevo ganado británico, que tiene una mayor potencialidad para el consumo de carne, que el antiguo ganado criollo que era más bien duro. ¿Ustedes saben lo que comían los gauchos cuando salían a buscar vacas por ahí? Porque lo valioso de la vaca era el cuero, el resto antes se tiraba. No carne seca, Lucía. ¿Sabes qué comían? Comían el matambre. ¿Vieron que el matambre es ¿vieron dónde está el matambre? Está cubriendo todo lo que es la tapa del asado, ¿no? En lo que son los costados de la vaca. Cada vaca tiene 2 matambres. Y eso sale fácil. Con un cuchillo sacan esta parte y la cocinan rápidamente porque es finita. El matambre y la lengua. Eso comían los gauchos. El resto se pudría en el campo. Ahí si leen el libro ese que les dije, el de un inglés en Buenos Aires, o sea, 5 años en Buenos Aires, un inglés, ahí lo cuenta, que es lo que comen los gauchos. Bien, bueno, ahora cambió, pasaron 80, 60 años, 70 años, entonces ya el consumo se refina, ya de la vaca no se tira nada, se comen hasta las entrañas de la vaca, que se tiraban, por ejemplo, y se piensa en mercado de exportación. Lo van a leer en el texto de Míguez, que dice que lo que se busca es la producción del bife. El bife es una palabra británica, de beef steak, ¿no? Tiene que ver con y el consumo en Inglaterra. Nosotros lo adoptamos de eso. Bueno,
Entonces, estamos viendo cómo los factores de producción, tierra, trabajo, están mucho más madurados que en el proceso anterior. Y nos falta uno, el capital. Dijimos que los años 80 vuelven las inversiones externas y muchas de estas inversiones van a parar a los mercados de capitales. Es decir, hay una enorme oferta para el financiamiento de emprendimientos económicos. Esto también es muy importante, porque sin esa oferta que está llegando a los productores, ¿cómo hacemos para invertir? ¿No? La falta de capitales. Entonces empiezan a poblar las ciudades de bancos, las ciudades del interior, empieza a monetizar la economía, y la Argentina, hacia 1884, lanza a una aventura para la cual no está preparada todavía, pero bueno, creen que sí. Es tal el ingreso de capitales que la Argentina cree que puede ser parte del club del patrón oro. ¿Qué significa el club del patrón oro? ¿Y por qué es importante ser parte del patrón oro? ¿Por qué creen? Bueno, les cuento. El patrón oro es el sistema monetario internacional, el que rige las transacciones a nivel internacional. ¿Se acuerdan que cuando los europeos precisaban comprar, ahí habían dicho algo en el chat? Bueno, saben que si pongo el chat no sé cómo volver a las cámaras. Tengo ese problema. A ver. Acá está. ¿Demuestra solvencia? Sí, Lucía, está cerquita. ¿Por qué demuestra solvencia? El patrón oro es el equivalente que la libra, que es la moneda como si fuera el dólar hoy, se respalda en tenencias de oro. ¿Quién tiene ese oro? Bueno, el Banco de Gran Bretaña, el Banco de Francia, los grandes países financieros. Entonces, contra las tenencias de oro se emiten libras. Con las libras y con el oro se pagan las transacciones internacionales. Y las transacciones internacionales permiten ¿qué cosa? Exportaciones e importaciones. Si yo tengo una moneda asociada al patrón oro, ¿qué garantizo? Es muy parecido a la dolarización. No muy parecido, pero bueno, tiene algo que ver con eso. Una moneda internacional de canje. Sí, bueno, sí. Tengo una moneda, primero, está bien. Tengo una moneda convertible, se dice. Pero, ¿qué otro beneficio tengo? ¿Se muestra una estabilidad económica? Muy bien. No sé quién habló, pero muy bien. Tengo estabilidad en mi moneda y eso es mucho, muy importante. Ahí puso Iván, estabilidad, sí. Agilizar pagos, no sé, no. No tiene que ver con agilizar pagos, tiene que ver con tener una moneda fuerte, una moneda confiable. O sea, una moneda que Que está respaldada en oro, ¿no? ¿Cómo? Está respaldada en oro. Está respaldada en oro, muy bien. Eso es ingresar al patrón oro. Mi base monetaria está respaldada íntegramente por una determinada cantidad de oro. Eso es muy difícil en países chicos. Piensen que nosotros tuvimos convertibilidad, lo vamos a ver eso, durante 10 años en la década del 90, pero buena parte de esa convertibilidad era una ficción. Se mantenía porque a la Argentina le prestaban plata. El día que te dejan de prestar y vos no sos capaz de generar tus propias divisas, se cae como se cayó en el 2001. Bueno, esto no va a aguantar ni siquiera 10 años. ¿Saben cuándo se cae este sistema?
al año siguiente. No resiste, ni 6 meses está. Decretan la convertibilidad y no la pueden sostener. ¿Pero por qué? Porque son irresponsables, porque son derrochones. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque no generan los capitales suficientes. Sí, muy bien. No sé qué hablo, Tiago, ¿no? Sí. Estás muy cerquita de lo que es el problema. Porque pasa hoy, chicos, eso también. Porque la Argentina no tiene una economía todavía autosuficiente. La balanza de pagos da negativa, dice Lucía. Sí, a ver, las balanzas de pagos siempre tienen que ser cero. Lo que tiene que dar positivo o negativo son las cuentas corrientes o la cuenta capital. En ese caso, el problema de Argentina es la cuenta corriente, donde se miden ingreso y egreso de mercancías, compras y ventas de los países. Y ahí tenemos un problema. La Argentina todavía no es un gran polo exportador. Está creciendo su exportación, pero también se incrementan las importaciones. ¿Y por qué creen que se incrementan las importaciones? ¿Por qué factor? Por el aumento de mano de obra. No, acá dice Lucía por falta de industria. Está cerquita, pero por la cantidad de inversiones que hay en la Argentina. La inversión tiene un efecto positivo, que es el ingreso de divisas, el ingreso de actividades nuevas al país. Ninguna inversión es mala, ¿no? Cuando hablamos de que los países... Profe, Sí. puede ser que todo lo que nosotros exportamos, póngale un 50% de exportación, de la misma cantidad tiene que importarse. Tiene que ser como eh, igualitario, se podría decir. Si yo exporto una cantidad, la misma cantidad tengo que importar. Hay una negociación. ¿Eh? No es una condición sine qua non que vos tengas que tener un equilibrio en el comercio, porque podés tener ingresos de capitales. Me distraen los gatos, pero bien, me da ternura ahí el gatito. Está muy bien. Perdón, profe, perdón. No lo saquen, no lo saquen. Me distraen positivamente, como que me divierte, a ver, eso quise decir, que me divierten los gatos que están ahí ahí le apareció uno a Mayra, bueno, a Paulina, pero está bien, déjenlos los gatos, para darle otro color a la clase. Bueno, decíamos, o sea, si viene el gato, no lo echen, déjenlo ahí que haga lo que tenga que hacer, que participe en la clase. Bueno, decíamos, Estados Unidos es súper deficitario, ¿no? Su economía tiene mucha, hoy día, mucho déficit. Les interesa el tema del trigo, claro, bueno. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos tiene también muchos ingresos de capitales, emite bonos y todos los países le compran los bonos a Estados Unidos. Con lo cual eso genera un equilibrio a el resultado negativo de la cuenta corriente, es decir, es superavitario en la cuenta capital. Y la Argentina tiene esta performance, todavía no es un modelo muy exportador. Y dije antes, las exportaciones crecen, pero también piensen que el correlato de las inversiones externas es traer materias primas y máquinas que provienen del exterior. Por ejemplo, toda la industria ferroviaria, excepto la madera, toda es importada. Para que anden los trenes, el carbón viene de Inglaterra. Y lo más extraño, si quieren, es que Argentina tiene carbón.
pero los ingleses van a tratar de venderte el propio. Entonces, fíjese cómo funciona esta matriz de dependencia. Entonces, acá dice Tiago, para desarrollar la industria entraban todos los materiales de afuera. Bueno, en cierto sentido pasa eso. Entran materiales sobre todo de Inglaterra, que es nuestro principal socio comercial. Inglaterra nos provee de textiles, pero también nos provee de las vías ferroviarias, nos proveen de los repuestos para los ferrocarriles, de los vagones. Financieramente también, ¿no? Y compensamos ese déficit de comercio con el superávit por las inversiones que entran. Bien, a veces la cantidad de capitales que ingresan no es suficiente para poner la balanza en cero. Entonces tenemos un déficit. ¿Qué es lo que ocurrió en el 85? Pero la economía se recuperó, es decir, declararon el curso forzoso, esto se va a hacer mucho en la historia, salen de la convertibilidad, rompen la paridad, salen del tipo de cambio fijo, del patrón oro, y la moneda se declara de curso forzoso. ¿Qué significa? Circula forzosamente y no es convertible. Hagan de cuenta que quieren comprar un dólar con un patacón. Bueno, ustedes, la mayoría seguramente no habrán nacido, no, pero no había nacido, pero en el 2000, 2001, antes también, las provincias no podían emitir, se declara curso forzoso. ¿Qué significa? La moneda circula forzosamente y no puede convertirse a oro ni a libras, no puede cambiarse por divisas. Vamos a hoy, ¿qué provincia tiene hoy una cuasimoneda? La Rioja, creo. La Rioja. Muy bien. Bueno, La Rioja emite bonos para pagar sueldos porque tiene conflictos con el gobierno y dice que no le gira lo que le tiene que girar. Hay mucho quilombo con las provincias ahora, hoy. Bueno, entonces, ¿qué hace? Emite la moneda que no es convertible. Yo no puedo comprar dólares con los chachos, como tampoco podía comprar dólares con las monedas que se emitían las provincias en la década del 90, que eran, excepto la capital, todas las provincias prácticamente emitían su propio dinero, porque no había pesos. Es uno de los problemas que tenemos cuando adoptamos estrategias de tipo de cambio fijo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero para que vayamos considerando esto que les estoy diciendo, ¿qué ocurre cuando se rompe la convertibilidad? Bueno, no demasiado, simplemente se declara el curso forzoso y el gobierno, esto grábenlo bien, escríbanlo bien, se siente libre para emitir. Cuando vos tenés una moneda convertible a divisa, no podés emitir. El tipo de cambio fijo no te deja hacer política monetaria. Grábenselo eso porque es importante para verlo más adelante. Bueno, en eso termina el gobierno de Roca, 1886, y asume ¿quién? Juárez Celman, su cuñado. En esa época el presidente que entra es designado a dedo por el presidente que sale. Fíjense que Roca pone a su cuñado, que es Juárez Celman, que era gobernador de Córdoba. Y el partido hegemónico es el PAN, Partido Autonomista Nacional. Es el partido que gana todas las elecciones. ¿Por qué? Porque son buenos, porque los quieren. Fraude, dicen ahí. Muy bien, fraude. Fraude es hacer trampa. Hay trampa en las elecciones. Las elecciones no vota la mayoría, votan solamente los hombres que saben escribir. El voto es cantado. Yo me acerco a la mesa y digo a quién voy a votar. En general me llevan a votar, y cuando me llevan a votar no puedo decir que voy a votar a alguien que
no coincide con aquel que me llevó, ¿no? Entonces medio un apriete el voto. Y esto va generando cierto descontento. Hay fracciones de la clase dirigente que se vuelven oposición, hay opositores que quieren participar en el Congreso y no tienen voz, no tienen voto, o sea, tienen voto pero no tienen voz porque encuentran un Congreso totalmente inclinado para un lado, para el lado del PAN. El PAN es el partido de los terratenientes más ricos. Vamos y venimos del texto de Gallo, anoten ahí, que me olvidé de decirles, hay un texto que es sobre la política en esta época, que es el de Gallo. Es cortito, pero cuando les mencioné las reformas que hizo Roca, lo saqué de ahí. Me había olvidado de decirles eso. Se llama Gallo el texto. O sea, Gallo es el que lo escribió. Bien. Entonces, asume Juárez Selman. Y Juárez Selman sí es un liberal. Roca también, pero Roca entiende que el Estado tiene que tener una participación importante en el juego de la economía. Juárez Selman no. Juárez Selman inicia un proceso de privatizaciones, vuelven más las regulaciones sobre la economía y decide romper la hegemonía de Buenos Aires en la creación de moneda y adopta un método para la monetización de la economía que lo copia tal cual funciona en Estados Unidos. Eso lo van a ver en el texto de Gerchunov y Rocci. ¿Qué es lo que hace Roca? Crea los bancos garantidos. ¿Qué son los bancos garantidos, chicos? Ahí está, alguien escribió de Demian, que está afiladísimo hoy. Banco garantido. El banco garantido es, le doy al banco la posibilidad de que emita moneda. Muy bien, ahí cada banco creaba su moneda, emitía. ¿Cómo hace para emitir el banco, Tiago? Hay dos acá, Tiago, después quiero, cuando nos veamos en la clase, chicos, preséntense, quiero ver quiénes son. El banco emite porque tiene oro. Yo lo explico esto en el pizarrón y se entiende fácil. Vamos a hacer la prueba. El único que puede endeudarse en oro con el mundo es el Estado, a través del Banco Nacional. El Banco Nacional, ¿qué hace? Presta dinero, o el Estado le presta dinero a los bancos provinciales y los bancos les presta oro. Los bancos provinciales con ese oro emiten moneda que prestan a ¿quiénes? A los inversores. Los inversores pueden ser ustedes que quieren comprarse 400 cabezas de ganado, 2.000 hectáreas de tierra, una máquina de arado, quieren pagar sueldos, van al banco y piden un crédito. Así funciona. Ahora, en Estados Unidos esto funcionaba como un relojito, porque en Estados Unidos encontraron oro en las montañas de California. Esto fue un evento de alcance mundial. Se hicieron miles de películas sobre los cazadores de oro, las guerras entre los vaqueros que iban a buscar oro. Generó enormes tasas de migración a Estados Unidos, de expedicionarios, no sé la palabra, buscas, no sé la palabra que tiene que ser, que iban a buscar oro, ¿no? Y ese oro, monetizó buena parte de la economía de Norteamérica y generó un impulso al capitalismo norteamericano, sobre todo a la parte del oeste, la parte de California. Entonces Juárez Selman quiso imitar las fiebres del oro, muy bien, Tiago, las fiebres del oro en la década de 50 en los Estados Unidos,
Hay un capítulo del Zorro. El Zorro tiene unos años antes. Es de la década del 20, está ambientado en la década del 20. El Zorro salva las montañas de California, que la controlan los indios, de que se descubra el gran secreto de los indios. Pero en un momento cuando terminan, cuando salvan las montañas, Diego La Vega le dice a Bernardo, que no es sordo Bernardo, escucha, pero bueno, hace de cuenta que no escucha, le dice, ¿cuánto tiempo va a estar este secreto guardado? Bueno, 25 años más. Después, cuando empieza a descubrir oro, llegan los... Es un sinónimo de aventurero, Santiago, si se te ocurre. Se me fue de la mente. Que son decenas de miles de personas que van a oro y, bueno, exploradores. Bien. ¿Cuál era el problema con Argentina? En Argentina no había oro, o sea, sí había, pero no se tomaban el laburo de ver dónde estaba, no había impulso a la minería como fue después. Entonces, el oro entraba, había deuda. Los países se endeudaban, la Argentina se endeudaba y conseguía el oro. Estaba oro, básicamente la casa Baring de Londres. ¿A cambio de qué? A cambio de títulos. Con los títulos que emitía el gobierno argentino, la Casa Baring entregaba oro. Y a su vez, el gobierno, ese oro, lo prestaba en forma de títulos, no de oro. El oro se quedaba en Buenos Aires, provincias. Como ven, el mecanismo es peligroso. No sé si ustedes empezaron a dar cuenta. ¿Pedía oro, profe? No escuché eso. ¿Por qué el mecanismo es peligroso? ¿Qué ocurre? Porque en realidad no posee el oro, es prestado, no es dueño. Ahí está. Ahí lo están diciendo. Sí, el oro estaba, el oro físico de respaldo, pero así como venía, se podía ir. A la primera desconfianza fuerte, te llevas el oro. Y una vez que te llevas el oro, porque vendés los títulos y recomprás el oro, ¿qué termina pasando? Bueno, tenés que salir a buscar nuevos préstamos de oro en un contexto donde los títulos están cayendo. Y acá viene la parte que tienen que entender, la parte económica. ¿Qué ocurre en los bonos cuando los bonos caen de valor? ¿Cuál es el correlato? Es la inversa. ¿Qué sube? La tasa de interés. La tasa de interés. Y si sube la tasa de interés que el país paga, ¿qué pasa con las deudas viejas? ¿Se vuelven cómo? Aumentan. Más caras. Aumentan. Se vuelven más caras. Muy bien, Tiago. Entonces, ¿acá qué está pasando, chicos y chicas? La Argentina todavía no pega un salto productivo. Si bien las exportaciones son cada vez más altas, también hay cierta irresponsabilidad en el uso de los capitales que entran, hay mucho derroche. ¿Quieren ver el derroche, chicos y chicas? Lo pueden ver el martes, si es que van a la facultad. Vayan a ver el edificio que está en Córdoba y Riobamba. El edificio del Palacio de Aguas. ¿Saben qué es ese edificio que es hermoso? Cada vez que pasamos lo miramos y vemos los ornamentos, las cerámicas, los colores que tiene. ¿Saben una cosa? Ese edificio es una cáscara. En verdad, se construyeron las paredes. Claro, son cañerías, es una fachada. Se imitó un palacio belga, trayendo todos elementos de Europa. Hasta ladrillos trajeron de Europa. ¿Para qué? Para cubrir tanques de agua. Cuando empiezan las obras de aguas corrientes, se buscan los puntos más altos de la ciudad para poner los tanques que van a llevar el agua a las casas. Y se cubrieron los tanques con ese ornamento que es
súper caro, ¿no? Es un derroche. Bueno, pero había que mostrar una ciudad moderna, civilizada, europea. Había que hacer una especie de reformulación de lo que era la Argentina. Sobre todo, mostrar a Buenos Aires como una vidriera de lujo, ¿no? Y ahí es donde un poquito se tomaron las cosas de manera irresponsable. ¿Era necesario cubrir un tanque de agua con elementos traídos de Europa, tan caros, tan sofisticados? Bueno, la clase dirigente creía que sí. ¿Saben de qué año es ese edificio? Bueno, lo voy a preguntar el martes esto. Vayan a verlo el martes, miren arriba que está el año. No les voy a contar. Pero más o menos es por esta época. Pero también había otro problema. Había necesidades prácticamente de hierro. A ver, y sube la tasa de interés, ¿se perjudica a la industria nacional? A ver, Mónica, hablamos de una época preindustrial. Todavía no hay tantas industrias en la Argentina. Si sube la tasa de interés, el principal problema que tiene la Argentina es que está endeudada y las deudas son más caras. Eso lo podés ver vos con tu tarjeta de crédito. Claro, se encarece el crédito. Imagínate que te sube el crédito, te sube la tasa de interés de tu tarjeta de crédito. ¿Lo vas a sentir en tu sueldo? Obvio que lo vas a sentir en tu sueldo. Y tal vez el mes siguiente vas a ser más cauta a la hora de endeudarte. Pero si necesitas endeudarte para pagar los saldos anteriores, entraste en un círculo vicioso de deuda y repago de deudas viejas a tasas cada vez más altas. Es fatal. La Argentina siempre terminó mal con esto. Y va a terminar mal. En 1890 estalla la crisis del Baring. ¿Qué significa esto? Todas las monedas provinciales, todos los bancos, las provincias no pueden afrontar las tasas de interés que les impone el Estado Nacional. El Estado Nacional no puede afrontar la tasa de interés que le impone la Casa Baring por la desconfianza que hay en el país, y se caen todos los bancos del país, al unísono, extranjeros, nacionales, quiebra todo el sistema financiero, incluso quiebra la Casa Baring de Londres, la tiene que salvar el gobierno británico. Piensen que la Casa Baring tenía 400 años, que había bancado invasiones vikingas, la guerra de 100 años con los franceses, se había bancado a Napoleón, se había bancado todo, hasta que se metió con los argentinos y chau Casa Baring, explotó, la tuvieron que salvar. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los títulos, sí la fundimos, todos los títulos de deuda argentinos estaban en manos de la Casa Baring. Por esta crisis se la conoce como la crisis del Baring. Ahora, la crisis del Baring tiene otro correlato también, o la crisis financiera de los 90. Por un lado, les dije esa tendencia al derroche, a que los recursos se creían que eran infinitos. Hay un libro muy famoso de la época llamado La Bolsa. La Bolsa es una crítica a la actividad de los brokers, de los especuladores en la bolsa de valores, donde se vende hasta el alma. Entonces hay una crítica a los nuevos tiempos, porque hoy, dice ese libro, que es como un relato, un cuento, lo más importante es el dinero, y así se van haciendo trizas los sueños, bueno, está muy lindo ese texto, es de la época esa. Se funde todo el sistema financiero argentino, se funde Argentina, y en el medio estalla una crisis política. ¿Cuál es esta crisis política? La famosa Revolución del Parque. Una fracción del ejército se une a las críticas de la oposición, se unen civiles a la lucha, y estallan los conflictos armados en la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias del
interior. Ahí nace lo que después se va a conocer como la Unión Cívica Radical. Acá Tiago nos está spoileando la clase, dice, tiene razón. Renuncia Juárez Selman. Está atenazado por dos tipos de crisis. La financiera es letal y la política, porque se producen combates en las calles con muertos. Finalmente gana el gobierno, se imponen las tropas legales, pero la crisis política deja una huella enorme, porque les está diciendo a la clase dirigente, ojo, no se puede gobernar de espaldas al pueblo, no se puede gobernar de 1890, Lourdes. No se puede gobernar de espaldas a la realidad. La política no es algo para hacer entre 40 familias. Entonces esto es como un anticipo de lo que va a hacer después. Ahí nos dice que asume Pellegrini. ¿Quién es Pellegrini? Carlos Pellegrini, el vicepresidente de la Nación. Quedan 2 años de mandato de Juárez Selman y los completa Pellegrini, uno de los hombres fuertes del PAN. Pellegrini, esto me olvidé de decirles la clase anterior, ayer. Pellegrini es diputado cuando se produce la crisis de 1875. ¿Y saben cuál es una de las propuestas de Pellegrini junto con otros diputados? Como por ejemplo Miguel Cané, como por ejemplo, no me acuerdo los nombres ahora, pero mañana, el martes me voy a acordar bien. ¿Saben qué propuesta tienen cuando se produce esta crisis del año 75? Que la Argentina se industrialice. Me olvidé de decirles eso. Creo que la propuesta de la sociedad rural fue la fábrica de paños. 10 años más tarde, aparece Pellegrini, los diputados, y exigen que la Argentina se industrialice porque dicen que un país que solo produce pasto es un país dependiente. Es un país que tiene como destino convertirse, y toránselo bien, en una granja de Gran Bretaña. No se equivocaban, ¿eh? Se dice, los países fuertes, los países poderosos, son países industriales, no son países agrícolas. Decía Pellegrini en uno de los discursos, la riqueza de Argentina proviene del cielo. ¿Qué significa esto? De la lluvia. Si llueve, crece el pasto. Si crece el pasto, comen las ovejas. Si comen las ovejas, tenemos lana. Punto. Eso es todo el ciclo económico argentino. Medio triste, ¿no? Entonces, ¿qué decía Pellegrini? ¿Qué decían los diputados estos? Hay que industrializarse. Bueno, evidentemente en 1890 Pellegrini se olvidó de esto. Era más joven, tenía más energía, más ideales, más sueños. En 1890 era presidente, tenía un lío bárbaro con la deuda argentina. ¿Qué va a pasar? Pellegrini va a empezar a negociar con los británicos para el pago de la deuda. Acuerdan plan a pagar en 12 años. Acá dice Tiago, crea el Banco Nación, pide plata a los ganaderos para pagar la deuda externa, sin esa condición no pide la presidencia. Bueno, más o menos. A ver, sí, tiene razón. Tiene que reestructurar una deuda. Esto lo van a escuchar mucho en la historia argentina. Se reestructura una deuda a 12 años, se emiten unos bonos que se llaman bonos patrióticos. ¿Bonos qué, profe? Bonos patrióticos para monetizar nuevamente y crea el Banco Nación. Si ustedes van al Banco Nación que está en Plaza de Mayo, van a encontrar un retrato de Pellegrini. Fue creado el Banco Nación. ¿Qué consecuencias tiene para la Argentina la crisis del Baring? Miren qué hermosa pregunta para un parcial.
Las consecuencias son que la Argentina entra en una etapa de austeridad financiera. Vieron que la década del 80 es una etapa de derroche financiero. Esta es una etapa de austeridad. Se controlan las importaciones, se importa lo mínimo y necesario. Se corta el ciclo de inversiones externas, prácticamente no entran más capitales. Esto va a llevar 14 años. El próximo ciclo, yo les voy contando lo que viene. El próximo ciclo de inversiones se reinicia en 1904. Claro, se pierde la confianza, dice Mónica, en los inversores. Tal cual, perfecto. Argentina es un país en desarrollo. Entonces digo, ¿pero cómo? ¿No éramos el país más rico del mundo en 1895? ¿Qué lo están diciendo hoy? Resulta que no. Que éramos un país aislado del mundo financiero. Alguien se está equivocando en esta afirmación. ¿Cómo se recupera la economía argentina? Bueno, con estas medidas de austeridad que toma el presidente Pellegrini y con una nueva estrategia, si quieren, exportadora, que viene de la mano de la maduración de las inversiones. Es decir, Argentina comienza a conquistar mayores mercados, hay más caudal de granos, hay trenes que llegan más lejos, como dijimos antes, hay nuevas oleadas migratorias, hay una expansión de la frontera agrícola-ganadera, hay la posibilidad de vender carne enfriada porque hay una evolución en la conservación de la carne. Entonces, toda una serie de combinación de factores de producción que permiten que la Argentina comience a tener saldos positivos en su cuenta corriente. Con los saldos positivos, la Argentina, expansión agrícola por los colonos, muy bien, como resalta ahí Mónica. Hay esto es la década 90, sí, Demian. ¿Qué beneficio trae una corriente positiva? Bueno, fortalece las reservas, permite pagar las deudas, y es tal el proceso de crecimiento de la economía que la Argentina, para 1898, 4 años antes de lo pautado, paga la deuda externa. Solamente le quedan intereses, que son manejables. Paga la deuda externa. Está la explosión económica. Tenemos un modelo agroexportador, MAE, en plena expansión. Se expande, como dije, la frontera agrícola, los trenes se están funcionando casi a pleno, llegan más inmigrantes y hay una mayor austeridad en los gastos, sobre todo en los gastos del Estado. No hay el derroche que había en los 80, que parecía que la bonanza nunca terminaba. Bueno, todo esto, además, se complementa con el hecho que vamos hacia un mercado de intercambio que va incorporando más países, además de Inglaterra, ¿no? Y además hay un proceso importante de sustitución de importaciones que permite ahorrar en importaciones. Es decir, la Argentina tiene un gran crecimiento industrial. Ojo, no es una industria pesada, no es una industria estratégica, es una industria orientada al mercado interno, pero que logra sustituir muchas importaciones, ¿no? Acá tenemos este proceso también de crecimiento de la industria. La década 90 es importante también por eso. Y todo se da en un contexto donde los recursos son genuinos, porque no entra dinero de afuera, prácticamente.
Entonces acá la pregunta sería, ¿la crisis del 90 fue una crisis de subdesarrollo o de desarrollo? ¿Fue una crisis de tipo solo financiera? ¿Ustedes qué creen? Financiera. La compañía dice financiera. ¿Solo financiera? Acá dice de subdesarrollo o de poco desarrollo. Claro, y si decimos que es una crisis típica de un país subdesarrollado, entonces también podemos decir que es una crisis que de algún modo era inevitable, porque es el precio que tenés que pagar para que tengas ferrocarriles, para que tengas cloacas, para que tengas un puerto que pueda recibir un buque transatlántico y cargarlo de granos, para que puedas tener maquinarias que impulsen la industria de los alimentos, que es una industria importante que prácticamente dota de todos los bienes que necesita la Argentina, la Argentina es autoabastecedora en términos de los alimentos, procesa su propia producción. Y esa crisis se da porque, para hablarlo sencillamente, no tenías plata antes. No quisiste hacer una salida a la japonesa o a la norteamericana, ¿no? O la inglesa también, con proteccionismo económico y desarrollo. No lo quisiste hacer de esa manera. Bueno, con industrialización. Entonces te endeudaste para generar progreso. Y bueno, el endeudamiento tiene ese riesgo. Le pasa eso a los países. ¿Cómo no nos puede pasar a nosotros? Imagínense que ustedes deciden irse a vivir solos. Entonces tienen que alquilar un departamento, eso requiere que junten plata para pagar las garantías, los impuestos, todo lo que se pide en los contratos. Van a tener que comprar una heladera, me imagino. Van a comprar una cama, un colchoncito donde dormir. Van a tener que comprar un juego de cubiertos. Bueno, se van a mudar para hacer todo eso. Y durante un tiempo, hasta que se sienten, ¿cómo van a tener que vivir? Con cierto recato, con austeridad, postergando los gastos, porque tienen otros gastos estructurales más importantes. Pero bueno, se independizaron. Al independizarse logran más libertad, más movimiento. Entonces, todo eso tiene un correlato positivo en la vida de cada uno. Pero los primeros tiempos son tiempos de endeudamiento, tiempo de renunciar a la base de arroz, dice Lourdes, pobre. Bueno, no los quiero amargar, chicos y chicas, porque ustedes están en la edad donde estas cosas se empiezan a plantear. Muchos dicen, bueno, hablan con un amigo, con una amiga, o con las parejas, vamos a vivir solos, ya tenemos edad para estar, para ser independientes. Y eso lleva renuncias, no sé si el extremo de comer arroz, pero lo mismo pasa con los países, hoy ni arroz. Bueno, no me quiero meter en estos temas porque es viernes y no los quiero amargar. Pero la idea es que en los países pasa lo mismo. Necesitamos trenes. ¿Tenemos trenes? No tenemos trenes. Bueno, ¿qué hay que hacer si no tenemos trenes? Tenemos que importarlos. ¿Y los trenes cómo funcionan? ¿Con oraciones? No, funcionan con carbón. ¿Tenemos carbón? No, bueno, hay que importarlo. Y hay que importar. Todo, por ejemplo, cosas típicas de la Argentina. Todos los caños con los cuales se hacían las cloacas, la distribución del gas para la iluminación, la distribución del agua corriente, todos los caños venían de Inglaterra.
siendo que nosotros teníamos posibilidades de hacer acero. Pero como les dije ayer, 100 años se demoró la Argentina en tener una siderurgia propia. 100 años, chicos, un siglo, teniendo todo en la tierra. Imagínense un japonés acá. Bueno, no quiero ser acá acá dice Mónica, en comparación con Buenos Aires, las provincias la pasan mal. Claro, bueno, es otra de las críticas que se hace a esta época. Por eso a mí me da gracia los que dicen, qué país que teníamos, porque ven una foto de un palacio en la avenida Callao. No es el país, es el palacio de un millonario terrateniente en la avenida Callao. Eso no es el país. El país es otra cosa, son ciudades, pueblos, regiones, que como dice Mónica, estaban totalmente desahuciadas, abandonadas, estaban en un estado de atraso con respecto a lo que era Buenos Aires. Buenos Aires sí mostraba, se floreaba con su arquitectura parisina, con la apertura de avenidas, con una sofisticación de la arquitectura. Pero bueno, en el resto de las provincias la realidad no era esa, ¿no? Entonces también se hacía esa crítica. Se dice que la oligarquía terrateniente no hizo un país, hizo una ciudad. Y con eso le bastó, porque ahí vivía. Bien. Dejemos la polémica de lado, vamos a hablar un poquito ahora de cómo se recupera la Argentina y qué va a pasar después. Porque después viene el siglo XX. En el siglo XX, la Argentina, en 1901, vuelve el patrón oro. Vuelve, lo aceptan. ¿Por qué lo aceptan? Porque tiene reservas ahora. Puede bancarse pertenecer al patrón oro. Las reservas le posibilitan tener una moneda estable, respaldada. Le posibilitan el pago de deudas. Perdón, profe. Sí. Disculpe, ¿en qué año dijo que Argentina vuelve al patrón oro? En 1901. Ok, gracias. En verdad la convertibilidad de la moneda arranca otra vez, vuelve la convertibilidad en 1899. 1898 paga la deuda. Les digo los años para que hagan la línea de tiempo que hacíamos ayer, que la recuperamos el martes, quédense tranquilos con eso. ¿Tiene la intención de entrar al patrón oro? No, todavía no. Tenemos la moneda convertible, una vez que podamos obtener la convertibilidad, entramos al patrón oro. Y entra en 1901. Ya tiene saldos positivos en las cuentas de comercio y eso le permite acumular reservas. Y finalmente, en 1904 se produce el tercer ciclo de inversiones. Esto básicamente endógeno. Mejora la economía argentina, baja el nivel de incertidumbre de los extranjeros y vuelven los capitales. Esta vez hay capitales ingleses, franceses, alemanes, belgas y norteamericanos, básicamente. También de otros países, hay obviamente Francia. Entonces, fíjense cómo se logra el periodo, si quieren, de mayor prosperidad de esta época. Hay salud financiera, hay una moneda estable, hay mercado de comercio superavitario, hay ingreso de capitales. Están todos los elementos para que la Argentina despegue definitivamente. Tercer ciclo de inversiones, sí. Janelli dice. Sí. Bueno. ¿Qué está pasando acá? Todavía, y esto grábenselo bien, todavía, esto subrayelo bien, el modelo agroexportador se puede diversificar. Todavía hay para incorporar. Hay para incorporar tierras, vienen más inmigrantes, hay más oportunidades de inversión,
se construyen las redes de tranvías, la ciudad se moderniza. Es cierto que había una brutal desigualdad en la distribución del ingreso, pero bueno, esto es un fenómeno mundial también. No se puede decir que solamente en la Argentina había disparidades. Cuando los sindicatos vayan conquistando derechos, cuando empiecen a verse el peligro del descontento social, ¿no? Cuando se empiece a tomar conciencia de eso, van a empezar a llegar los equilibrios distributivos. Pero esta época es una época donde la pobreza en Argentina es altísima. De hecho, esto un poquito desmiente el mito, que no es tanto un mito, ¿no? Porque es una realidad el tema de las inversiones, pero también está en el texto de Gallo. Ustedes saben que casi la mitad de los inmigrantes que vino de Argentina se fue. A diferencia de Estados Unidos, donde la tasa de permanencia era más del 90%. Es decir, el inmigrante que llegaba a Estados Unidos se quedaba. En la Argentina no, casi la mitad se iba. Porque bueno, la Argentina tenía sus problemillas. La tierra no estaba al alcance de los inmigrantes, a menos que sean arrendatarios. Es decir, la tierra estaba distribuida, los salarios no eran tan altos, digamos, se vivía muy mal. Si vos eras un obrero industrial, existía la explotación infantil, la explotación de las mujeres. La situación de la clase obrera es malísima, pésima. Hay un libro muy bueno llamado así, La situación de las clases obreras en la Argentina, de Vialet Macé, un gran hombre de esa época. El gobierno de Roca, que vuelve a ser presidente, le encarga un informe para ver qué estaba pasando con la situación social. Piensen que en esta época llegan muchos obreros, crean sindicatos, que en la Argentina era casi un delito, y vienen con sus ideologías, y sus ideologías comunistas, socialistas, y sobre todo las que más temían las clases dirigentes, anarquistas. Los anarquistas que siempre eran un dolor de cabeza, porque actuaban como lobos solitarios, creando climas de terrorismo, ¿no? En verdad lo que hacían era responder a la brutalidad de la policía, porque cada vez que había una marcha, una protesta, en los conventillos, en las fábricas, en las plazas, la policía reprimía con mucha dureza. Entonces se vengaban los anarquistas poniendo bombas. De hecho, una de estas bombas mata al jefe de la policía, el coronel Falcón, y lo mata un anarquista ruso de 17 años, Simón Radowitzki. Pero bueno, esto es un problema asociado con esta desigualdad, con esta situación que no era privativa de la Argentina, tenía que ver con fenómeno mundial, de un capitalismo que se expandía, pero que todavía no atendía a las necesidades de los trabajadores. Entonces se daban todos estos abusos. Hasta que comienzan a aparecer los problemas típicos del agotamiento de los factores de diversificación. Es decir, llegamos a un punto donde la frontera agropecuaria ya no puede extenderse. Es decir, si me extiendo un poquito más al oeste, me choco con las montañas. Si me extiendo un poquito más al este, ya me choco con el mar. Ahora no hay más indios, ahora no hay más fronteras violentas, impenetrables. Ahora lo que hay es un agotamiento de los territorios donde seguir sembrando. Y esto es en la década del 10, Demian.
cuando la Argentina festeja el centenario, es decir, los factores de producción ya no tienen el mismo dinamismo que tenían 20 años antes. Se está agotando el ciclo, eso es lógico. Se los voy a representar en un pizarrón la clase que viene. Llega un punto en el cual el rendimiento de las inversiones es cada vez más chico, ¿no? Y llega un punto en el cual se satura el potencial de inversión. Bien, esto va a ser para la época del centenario. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que el modelo agroexportador comienza a tener problemas para su diversificación. Ya se agotaron todos los recursos que se podían explotar. Por ejemplo, ya se había llegado al pico de la producción de trigo, se había llegado al pico de la producción de maíz, de lino, de girasol, y no había otros bienes. Lo mismo pasaba con la carne. Eso no pasaba antes, porque antes tal vez con la llegada de los inmigrantes, con la expansión del ferrocarril, todavía estábamos lejos de los picos máximos de producción. Entonces ahora los saltos productivos tenían que venir por cambios en la tecnología. Y ustedes saben que los cambios en la tecnología no son tan usuales, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo se dan los cambios en la tecnología? Son saltos productivos, por ejemplo, a los Schumpeter, innovaciones. Y los procesos de innovación, bueno, no es que nos juntamos, hacemos un brainstorming y en el medio de la reunión salen ideas para la innovación. No, esas son cuestiones que llevan mucho tiempo. Entonces, el problema que tenía la economía argentina es que el modelo agroexportador estaba en un punto ya cercano a la saturación. Hagan de cuenta que inflan un globo. ¿Hasta cuándo puede inflar el globo? Hasta que les da la superficie del látex, ¿no? Llega un punto en el cual el látex no se puede expandir más y explota, ¿no? Bueno, está pasando eso con el modelo agroexportador. Para que sean más gráficos todavía, ya teníamos un tren a Rosario. ¿Era rentable poner un tren al lado? No, ya está el tren hecho. Entonces, no eran más inversiones para hacer trenes. Bueno, mírenlo de esa manera. Dice Tiago y le llama a la guerra. No, falta algo antes de la guerra, que tiene que ver con la guerra. Hay un clima enrarecido en Europa en el año 13, básicamente. ¿Qué está pasando? Bueno, se producen líos en los imperios decadentes de Europa, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, entre los alemanes, ¿no? Hay mucho descontento por la manera en que el mundo se repartió en las décadas anteriores. Y esto tiene clima bélico, ¿no? Hay avance de ejércitos de un lado al otro. Y después de muchos años de paz, Europa se perfila, como dice Tiago, para una probable guerra. Entonces, es muy posible que en contexto de guerra los países tengan necesidades de armarse. ¿Qué dice acá? Y si el suelo ya no sirve, va a generar un déficit comercial. No, bueno, no necesariamente. No es que el suelo no sirve, Mónica, sí que sirve el suelo, el suelo sirve. Lo que no se puede hacer es expandir la producción, porque ya está saturada la frontera, ya llegaste al límite. ¿Qué vas a plantar? ¿Sobre piedra? ¿Sobre arena? ¿Sobre el mar? Ya no podés seguir plantando, ya tenés todo
lo explotable está sembrado. Sí, podés hacer un salto tecnológico, incorporar fertilizantes, por ejemplo, maquinarias. Sí, bueno, pero eso no es una voluntad que viene de la mano o sea, no es un hecho que viene de la mano de los deseos. Tiene que darse cuestiones, invenciones en el mundo, cambios tecnológicos. Entonces, vuelvo a lo que decía antes. Europa se prepara para la guerra y los países, ¿qué hacen? Sobre todo Inglaterra. Esto lo vimos en 1866. Inglaterra. ¿Cómo? Eleva la tasa de interés Inglaterra de nuevo. Bien, Lucía. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo hace? La guerra. No, porque lo hace en 1913. Cree que puede venir la guerra. Entonces atrae capitales, tiene que armarse. Y para armarse tiene que comprar tiene que comprar armamentos, tiene que reconvertir su industria. Hace falta dinero para eso. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Y esa subida de tasa de interés hace que los capitales de la Argentina se vayan. Y esto es tan dramático que Argentina tiene que romper la convertibilidad de la moneda nuevamente, porque se queda sin reservas, y tiene que salir del patrón oro. Es decir, Argentina, eso se lo voy a explicar mejor en la clase que viene con 2 tanquecitos de agua. Van a ver que lo van a entender mejor. Voy a dibujarles 2 tanques de agua conectados entre sí, y van a entender esta forma monetaria del tipo de cambio fijo. Para ir al grano, la Argentina tiene que salir de la convertibilidad porque se queda sin reservas. Entonces, al quedarse sin reservas, no puede afrontar los pagos externos, no puede tener suficiente moneda circulando por el territorio, con lo cual suben las tasas de interés internas e ingresa en una recesión que se profundiza con ya en 1914 el inicio de la Primera Guerra Mundial, que para la Argentina es fatal. La guerra mundial en la Argentina fue fatal. Quiero decir, generó, eso lo vamos a ver en la clase que viene, generó una situación de escasez, de endeudamiento, de inflación, de desocupación, de ajustes permanentes. Lo vemos en la clase que viene, pero ahora me quiero quedar un poquito en este problema. En 1913 comienza una crisis en la Argentina, se interrumpe el ciclo de crecimiento, que era prácticamente ininterrumpido desde la década 90, es el periodo de crecimiento más largo del modelo agroexportador. Y acá quiero enseñarles esto, chicos y chicas. La gráfica. ¿Quién conoce el Tren Sarmiento? ¿Alguien toma el Tren Sarmiento? ¿O todos viven en Palermo? Bueno, no sé, que están en el curso. Bueno, se lo junto yo, entonces. ¿El león? ¿El sarmiento? Pregunto si si conocen el Tren Sarmiento. Bueno, vamos al Tren Sarmiento, que fue el primer tren que hubo. El Tren Sarmiento, bueno, ahí dice Nora que sí. El Sarmiento sale de 11 y llega a Caballito y va en trinchera. ¿Qué significa trinchera? Pasa por arriba o por abajo de la calle. Nunca corta la calle el tren. Es una obra fantástica en ingeniería. Bien británico eso. Lucía se lo toma hasta Lobos. Muy bien. Nora Ituzaingó, bueno. Entonces, Nora, te pregunto. A la altura de Caballito, ¿por dónde pasa el Tren Sarmiento? Que es un problemón para la ciudad. ¿Por dónde pasa? A ver si responde Nora. Bueno,
por la calle. Corta todas las calles, todas. De 11 a Caballito va por soterrado. Y cuando llega a la calle Rojas, comienza la pesadilla de las barreras. Y yo le digo, ¿cómo puede ser que la Argentina en pleno siglo XXI no haya podido resolver que los trenes pasen a nivel de la calle? ¿Esto da cuenta de una potencia mundial o de un país pobre? Yo creo que es un país pobre. Un país que no puede hacer que los trenes no corten la calle, no es un país rico, chicos y chicas. Creo. No sé, tal vez la riqueza es otra cosa. Ahí dice que siempre hay accidentes, todavía seguimos pagando con vidas humanas esta falta total de infraestructura. Y ustedes saben que la obra de Sarmiento, en 1913, se interrumpió por culpa de esta crisis. Es decir, el Sarmiento no fue soterrado por la crisis de 1913, porque lo estaba haciendo una empresa británica que se fue. Se fue porque entendió que la Argentina no iba a poder pagar esa obra. Entonces, llevamos 111 años de una obra parada que todavía no pudimos resolver con nuestros recursos. Ahora se quiso hacer el soterramiento del tren, se trajo la máquina tuneladora de Alemania, se empezó a construir el túnel. ¿Y qué pasó? 2018, crisis con el crisis financiera, tuvimos que llamar al FMI, obra parada de nuevo. ¿Ven los problemas de la Argentina? Los ven ahí. No quiero hablarles de bonos. Profe, Sí. en esto que usted habla bueno, que se iba a retomar la obra, yo lo que no entendía en su momento cuando lo veía era ¿por qué se renovaban las estaciones si se iba a hacer el soterramiento? O sea, 2 obras a la vez. Ah, ¿vieron? Porque sabían que Sí. Claro, es medio ilógico eso, pero bueno, chicos y chicas, ahí empiezan a entender los problemas de la Argentina. Las obras se superponen, finalmente no se pueden financiar. Hoy, 111 años más tarde, seguimos padeciendo los trenes que cortan la ciudad. Si usted tiene la oportunidad de viajar por el mundo, en el mundo no existen cosas como esta. En el mundo no estás media hora en una barrera como la de Nazca para cruzar con un colectivo. No estás haciendo semejante pérdida de tiempo, de combustible, de recursos, de contaminación para cruzar una barrera. Es una locura. Entonces, veámoslo así, con cosas que son palpables. ¿Por qué el tren Sarmiento no está soterrado? Si la obra empezó. Porque la Argentina no tenía plata para pagarla, porque después de la crisis del 13 no tuvo plata. La empresa británica que estaba haciendo la obra de soterramiento también estaba haciendo la obra del subte. ¿Y saben qué? El dueño le dijo, no te vayas de todo, terminamos el subte. Entonces tenemos subte hasta la primera junta, que es lo que se hizo en esa época. En verdad, hasta 11. 1903, Argentina inaugura el primer subterráneo de América Latina, pero no nos cuentan toda la historia. Nos dicen, qué orgullo, tenemos el primer subterráneo de América Latina. Sí, es cierto, pero Chile tiene el doble de trenes, de subte que tiene la ciudad de Buenos Aires. Santiago tiene el doble, San Pablo tiene el triple. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque nunca fuimos una potencia, chicos. Ahí tienen la prueba de que es una tontería
que la Argentina era el país más rico del mundo. Esto nunca pasó. Si hubiera pasado, no habría provincias pobres, no habría estas cosas que vemos, como comentaba acá, vías que atraviesan la ciudad, calles muertas, calles que van y terminan en un terraplén porque pasa el tren. Un país moderno, los trenes pasan por otro lado, por abajo, por arriba, hay subtes, el transporte público funciona, llevándote prácticamente a todos los rincones de la ciudad. Buenos Aires nunca lo logró eso, por problemas de la economía, no porque seamos inútiles, torpes, porque es un país con recursos limitados. Entonces estamos empezando a ver el lado B del modelo agroexportador. Sí, logró que una aldea de barro. ¿Te acuerdas de la página que les mostré, que les dije que iban ayer? Bueno, un posteo es muy lindo. Es la ciudad de Buenos Aires en 1807, cuando los ingleses invadieron Buenos Aires, la segunda invasión inglesa. Van a ver que son 20 cuadras por 20 cuadras la ciudad de Buenos Aires. Y qué chiquitita era. Bueno, eso después se convirtió en algo mucho más grande, con un puerto moderno, con ferrocarriles, con un palacio de aguas construido para tapar un tanque, con avenidas hechas a imagen y semejanza de París, hermoso. Pero bueno, dio para eso, no dio para más, chicos. Entonces, es momento de empezar a desengañarse con estas cosas del país más rico del mundo y de Argentina, potencia, que nunca pasaron. Es un mito. Es un mito que encubre intereses creados. Tampoco es algo que se diga ahora. Se dijo siempre eso. Siempre. Incluso antes que naciéramos cualquiera de nosotros, siempre se decía que la Argentina del centenario era una Argentina que prometía ser una potencia. Y yo dudo de eso. No porque yo sea un genio y me dé cuenta de todo antes que los demás. No. Porque miro a mi alrededor. Digo, che, pero este tren hace 120 años que corta toda la ciudad. Nunca se resolvió eso. Sí, pero esta provincia vive casi en un estado de permanente atraso. Nunca se resolvió esto, como por ejemplo pasó en otros rincones de otros países del mundo, que vía industrialización, comercio, infraestructura, comunicaciones, lograron desarrollarse. Estas preguntas tienen que hacerse, chicos y chicas. Profe, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué otros dicen que fue una potencia? Bueno, sí, yo también puedo decir que, sin ánimo de ofender, ¿no? Que Chacarita es el club más grande del mundo y es mejor que el Real Madrid. Sí. ¿Lo puedo decir? Bueno, de ahí a que tenga elementos para probarlo, hay un trecho. No la dice que sí. Bueno, ahí le salió el espíritu barra brava. No, te estás con Chaca. Falta que me diga eso. No, a ver, por eso las metáforas con el fútbol siempre. Sí, Lucía. Dice, para Mónica, dice, en el libro de Rochi menciona auge de la economía. Esto lo dijimos también, como que hay industria nacional por parte del consumo interno. Sí, dijimos, la industria nacional prácticamente abastece de todo, pero es una industria liviana. No es la industria que te independiza, que te vuelve fuerte. El acero, las máquinas, la minería, la industria pesada de armamentos. Solamente piensen esto, chicos. La Argentina tiene 3.000 kilómetros de costa. Tiene un modelo orientado al exterior. Esto lo vamos a ver la clase que viene. ¿Y saben qué? No tiene un solo barco.
¿No les llama la atención que todos los barcos sean extranjeros? O sea, para vender tu producción necesitas de barcos extranjeros. ¿Quién tiene el control ahí? ¿La Argentina o los barcos extranjeros? La Argentina no tiene una marina mercante propia. ¿Saben cuándo la va a tener? La marina mercante propia en 1945, expropiando barcos alemanes que estaban en el puerto por una cuestión que estalla la guerra, que se mete en la guerra Argentina. Entonces Alemania es el enemigo, le confisco los barcos. Eso también es culpa de la oligarquía. No sé si es culpa de la oligarquía. Para mí hay algo más ahí. Que, a ver, si a la oligarquía le interesa comerciar con Gran Bretaña y todo lo que necesita el país lo importa, y está cuidando sus intereses. En todo caso, es culpa de las clases dirigentes que toman decisiones que solamente favorecen a un solo sector de la economía y no al conjunto de la sociedad. No es que es culpa de la oligarquía. La oligarquía, como cualquier otro grupo económico, va a buscar su propia reproducción, su propio bienestar. Entonces, no podemos decir que es culpa de la oligarquía. Es una clase dirigente que confió demasiado en el modelo agroexportador y que no entendió, esto lo vamos a ver mejor la clase que viene, por eso no me quiero adelantar tanto, que no entendió que el modelo agroexportador era endeble. Cualquier desequilibrio internacional lo ponía patas para arriba, lo fundía. Lo vimos en 1866, lo vimos en 1884 con la crisis que fue chiquita, pero fue una crisis que desestructuró la política monetaria. Lo vimos obviamente en 1875, lo vimos en 1890, lo vimos en 1913. Una crisis vinculada con el mercado externo, con el mercado de capitales, que desplomaba toda la economía. Entonces, eso es más un indicador de tu debilidad que de tu fortaleza. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Ahí dice Profe, Nahuel, una consulta. no, Rafael, en el barco que exportaba traía importaciones. No, en el barco que importaba, exportaba. Es al revés, Rafael, no había leído. Sí, ¿qué decías? Creo que le hicimos la pregunta anterior, pero entonces, ¿el problema no es siempre financiero el nuestro? Eso es lo que yo todavía no me termino de entender. Es financiero, pero también es de tipo estructural. Argentina tiene una dependencia de mercado, y lo vamos a ver bien en la clase que viene esto. En la clase que viene van a terminar todas las dudas, porque es la tercera etapa del modelo agroexportador. La primera es 1860-1880, la segunda 1880-1913, la tercera es 1914-1930. Así que lo terminamos de ver la clase que viene. Es un problema productivo y encadenado al problema productivo tenemos el problema financiero, porque necesitamos capitales, porque sin capitales no tenés tranvías, no tenés desarrollo de inversiones, obras públicas. No sé si puedo volar a la China. Lo vamos a ver bien esto. Cuando demos bien entendido. Consignas del primer TP, vamos a analizar. Tomen nota, por favor. Analizamos. ¿Qué sería? A. B.
1880, 1913. Los mercados de exportación y de importación, es decir, los saldos. Vamos a analizar los flujos migratorios y vamos a puntualizar las crisis y las etapas de expansión. ¿Cómo quiero que hagan esto, chicos y chicas? En formato de PowerPoint. Es decir, todo esto que les pregunté en los dos periodos lo tienen que expresar con gráficos, no con texto, que lo van a sacar seguramente, van a hacer un copy-paste. Tienen que analizar esa información, construir gráficos que me digan por qué se produce la crisis del Baring en 1890, por qué se produce la crisis del 13, que analicen los movimientos de capital, que analicen los movimientos migratorios, que analicen, por ejemplo, la evolución de la producción de trigo, de maíz, de granos, de carne. Y en esos PowerPoint, con un textito chiquitito al lado, van a explicar estos puntos fuertes y también los puntos débiles del modelo agroexportador en los dos periodos. Ahí María pregunta a los grupos, ¿se entiende? PowerPoint, no me hagan esos Words o PDF que después empiezo a leer y veo que lo sacaron todo íntegro de los textos. Lean los textos y armen los PowerPoint. Rafael está sin grupo. Chicos, el grupo de WhatsApp, ustedes seguramente deben tener un grupo de WhatsApp. Ahí te dicen, hay tres ahí. Ustedes seguramente tienen un grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp hagan una especie de censo e incluyan a todos los chicos y chicas que están sin grupo, por favor. Porque esto, ya les dije, sin TPs no pueden dar el parcial. Fecha de entrega, iba una semanita. Textos, Rochi, Míguez, Regalski, el texto de Gallo, vimos el texto de Derencherian. Esos textos, los de la primera etapa. Perdón, ¿el texto de Regalski puede ser que no esté en el campus? Puede ser, lo voy a subir, ya me dijeron ayer eso. Mañana lo subo, prometo. Bueno. Y para la clase que viene, ¿qué más tenemos que leer, además de todo eso? Muy buena pregunta. Palacios, la antesala de lo peor. Gracias. Bueno, ¿una pregunta? Profe, si yo tengo una duda, ¿cómo es el tema de la presencial, de la asistencia, perdón, cuando estamos así en formato virtual? Lo voy a terminar de definir esta semana. O sea, el viernes que viene va a haber asistencia. Igual estaba viendo que había entre 96 y 97 personas. O sea, entiendo que estaban prácticamente todo el curso, así que no, con eso no hay problema. Okay. Pero la semana que viene lo vamos a armar bien esto. Bueno, veo que el chat explotó con preguntas entre ustedes. Bien, bueno, armen los grupos, sigan el WhatsApp. Nos encontramos el viernes. El viernes es virtual, el martes cara a cara. Profe, para el TP dijo una semana, se lo entregaríamos el próximo viernes, ¿no? Claro. Y en verdad, yo no quiero ser muy pesado con los tiempos. Vayan trabajando, vayan leyendo. Le pongo un plazo de una semana para que no se demoren, para que no me lo entreguen todo el día antes del parcial. Los textos, los TPs tienen que servirles para acercarse a los textos. Porque lo que yo digo es muy lindo, yo trato de ser
lo más didáctico posible, pero el parcial necesita que ustedes lean los textos, ¿no? Y construyan estos TPs que son importantes. Recuerden usar PowerPoint, utilizar cifras, cifras, gráficos, utilizar párrafos pequeños que ayuden a la comprensión de los gráficos, ¿no? O sea, como hicieran un informe para el trabajo. ¿Bien? Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Quería agradecer a las dos personas que están conectadas a la cámara, a las dos chicas anteriores, 3, en el momento hubo como 6. Les agradezco mucho porque, bueno, para mí es importantísimo ver a alguien que está de algún modo compenetrado con la clase, porque si no le hablo a la pantalla, me aliena. Bueno, así que le quería agradecer eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, yo, perdón. De Rochi, hay dos textos. Está el de Rochi solo y Rochi con Carnucho. ¿Los dos leemos o...? Los dos, Florencia, los dos. Ok, gracias. Bien, bueno, ¿algo más? ¿Cerramos? ¿Seguimos? Bueno, cerramos entonces. Buen fin de semana para todos, para todas. Nos encontramos el martes. Vamos a ver el texto de Palacios y terminamos con el modelo agroexportador. Muchas Bueno, gracias, chicos, profe. Genial, profe. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, profe. Chao.